Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cómo te lo explico? Estoy junto a Paula Catena. Hola Mónica, ¿cómo están? Saludo también a todos los que nos escuchan y nos miran a través de latercera.com y nuestras plataformas de Spotify y de YouTube, ¿cierto? Que esperamos y los llamamos que nos sigan para subir estos seguidores que van en aumento. Bueno, y hoy día va a estar con nosotros Juan Pablo Luna, un académico respetadísimo, reputadísimo, que nos va a ayudar a mirar. ¿Tienen futuro los partidos políticos tradicionales? ¿Y qué está pasando con los votantes? Hay nuevos votantes que están en nuevos fenómenos que los políticos no están viendo y que él como analista, como estudioso de campo de la sociedad chilena, sí está viendo. Y para ver el escenario cierto más político, vamos a estar con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien va a analizar la carrera presidencial, senador electo también por la región de Valparaíso, y que esperamos nos entregue algunos anticipos de lo que viene para las próximas semanas y qué es lo que harán si es que llegan a la moneda. Y sin más, comienza. ¿Cómo te lo Paula Catena? Tres noticias, las tres más importantes de la semana. Y estos son los que escogimos, son el gesto del expresidente Frei a José Antonio Kast, que sin duda ha marcado la semana hasta ahora y ha puesto incómodos a su partido, a la Democracia Cristiana. Todo el segundo tema tiene que ver con la trama bielorrusa, pero ahora esta arista más política porque la Fiscalía va a investigar estos supuestos pagos a el senador Walker y también al diputado Araya del Partido Republicano. Y en tercer lugar, escogimos que el gobierno avanza, ¿cierto?, y logra aprobar el presupuesto. Entonces, tome su pizarra, señorita Catena. Yo voy a escribir, a ver, ¿cómo le voy a poner? Estamos escribiendo para los que no nos ven y solo nos escuchan. Estamos en nuestra pizarra escribiendo. La pizarra. ¿A cuánto estamos? ¿Estamos a cuánto hoy día? Ay, no sé. Bueno, pero nos faltan 2 semanas para las elecciones. Estamos a 27. Sí, gracias. 27 nos soplan. Sí, faltan como 2 semanas, ¿cierto? Sí, el 14 son las elecciones. Ya, ok. Ya, voy a dar vuelta yo primero mi pizarra. Ya. Y siempre pido disculpas por mi letra que... Lees nomás, diga. De hecho, varios me comentaron que no se entendía nada la otra vez, pero ahí está. Ya. A ver tú. El mío dice elecciones, porque no logré determinar cuántos días faltaban y como además este podcast se ve y se escucha en distintos momentos de la semana, después podía no cuadrarles el número de días. Lo cierto es que el 14 de diciembre, la segunda vuelta presidencial, y en esto con Mónica coincidimos de nuevo. Sí. No hubo... No. Tienen que terminarse las elecciones para que podamos. Diferencia, sí. Queremos discrepar. Vamos a salir del tema de las elecciones una vez que pase el balotaje, porque sin duda hay varios hechos que han marcado la semana y un poco van a determinar lo que pase en los próximos días de cara a esta segunda vuelta. Es evidente que los aciertos, y todo el mundo lo sabe, los aciertos que tuvo en el fondo José Antonio Kast y su campaña muestran planificación, organización, apoyo de Frei, apoyo de Piñera. Eso es lo que ya hemos escuchado. La pregunta es si mueve la aguja o no, que eso yo creo que es algo que tú podrías contestar. Te paso la pelota. Mira. Pero antes quisiera decir que me parece que todos sabemos que ha impresionado mucho que no haya tenido este gesto Eduardo Frei con Evelyn Matei, ¿ok? Pero yo también creo que de alguna manera devalúa un poco su gesto el hecho de que no lo haya hecho con Matei. ¿En qué sentido? En que también desde la perspectiva como figura política juega seguro, y cuando se juega seguro, por un lado, claro, gana mucho el que lo recibe, pero el que lo da no me queda tan claro que no devalúe su apoyo o su posibilidad de influir. Y solo como contexto, porque el apoyo o el gesto del expresidente Frei, ¿cierto?, había sido buscado por el comando de Matei. O sea, no era solo que no lo hizo, sino que lo buscaron y no hubo respuesta. En un contexto en que la campaña de Evelyn Matei, ¿cierto?, se planteó como esta campaña que estaba con estas figuras de la exconcertación. Entonces, por lo mismo, también era más natural, creían ellos, que se diera este gesto. Dicho eso, si mueve o no la aguja, la verdad es que hay bastante consenso en términos políticos. Estoy hablando tanto en el comando de Janet Jara como en el comando de José Antonio Kast, de que no mueve en el electorado el gesto de Frei. O sea, no va a haber una horda de personeros de la exconcertación a votar favorablemente porque
Frey hizo este gesto de reunirse con José Antonio Kast esta semana. Lo que sí hace es generar sensaciones, y yo creo que ahí dicen algunos también que Carolina Toá lo cristaliza bien, que de alguna forma genera un efecto anímico, un golpe anímico en el electorado de izquierda y sobre todo en el comando de Janet Jara, aunque ellos dicen que no buscaron el gesto de Frey. Lo cierto es que Janet Jara públicamente sí dijo que esperaría juntarse con él, que sí le gustaría por el apoyo que en su momento el Partido Comunista le dio a su campaña presidencial. Entonces, claro, hay un golpe ahí anímico porque pone más cuesta arriba la campaña presidencial para Janet Jara en un contexto que ya partió con un mal pie, en el entendido que en la primera vuelta presidencial no alcanzaron el porcentaje que esperaban para pasar al balotaje. Ellos esperaban estar en el 30%, no lo consiguen. Así que ya parte con, de alguna forma, el pie izquierdo que para él. Y hay una cosa que en comunicación se llama como negación, que te hace llevar, que es una negación, valga la redundancia, destructiva. ¿En qué sentido? Cuando tú dices, no me está pasando esto, lo primero que todos piensan es, eso es lo que te está pasando. Porque tú sitúas ahí el eje de la discusión, y cuando Janet Jara dice, no me genera dolor, respondiendo a una pregunta, evidentemente, no tener el apoyo de Frey, lo que todos llegan a pensar es, te genera dolor. Ella dice, me generan dolor los dolores de Chile. Suena bien como frase, pero hace que evidentemente se ratifique el golpe que significa anímicamente, no de movilización de votantes. Y lo otro, creo que había un segundo error en tratar de centrar en si va o no va José Antonio Kast a los debates, centrar en eso la discusión. No creo que sea la mejor estrategia, porque llevamos básicamente 2 semanas de campaña en que todavía hay dudas en el interior del comando Janet Jara sobre cuál estrategia. O sea, se supone que en general los comandos están pensando si van a pasar a segunda vuelta. Estaba claro que Janet Jara iba a pasar a segunda vuelta y deberían haber tenido el equipo y la estrategia lista y decidida. Y todavía, a 2 semanas de la segunda vuelta, cuando han pasado ya 2 semanas, siguen discutiendo cuál es la estrategia. Hay un relato contradictorio. Claro, sí. Entonces, ¿confrontan o no confrontan a José Antonio Kast? Y eso, bueno, evidentemente, vimos, no da la imagen de fortaleza para nada, para nada. Al menos lo que vimos durante la jornada en este foro, ¿cierto?, que se transmite por la radio cooperativa, claramente primó la estrategia de confrontar. ¿Pero va a durar? Hay que ver, lo que transmiten sabemos. en su equipo es que la mayoría, más allá de que ya hay voces disidentes que dicen que no es la mejor opción, sino que tienen que plantearse desde las propuestas, lo cierto es que ahora está primando esta idea de confrontar a Kast, apelando a el argumento, por ejemplo, del voto femenino, del electorado femenino, que en la campaña de 2021 sí fue un flanco importante para José Antonio Kast y que ahora han evitado meterse en esos temas. Y de hecho uno le pregunta al Partido Republicano si, por ejemplo, van a eliminar el Ministerio de la Mujer. Bueno, eso no está en carpeta. Bueno, vamos a conversar de eso con Arturo Esquella, pero te quería decir, yo no sé, porque tú eres más joven que yo, si jugaste el juego 100 millas. Las 1000 millas, perdón. ¿No? Nunca jugaste el juego. Ya. De hecho, no lo conozco. Ya, bueno, en el juego 1000 millas, saludos a quienes sí lo conozcan, es un juego en que tú tienes un auto que va avanzando a ciertas velocidades, ¿ya? Y de repente te sale el comodín impinchable. Y te toque, si tú tienes el comodín impinchable, te toque cualquier pinchazo, no te vas a pinchar, porque ya tienes el comodín. O te ponen, ponte tú, alguien te tira a tu enemigo choque y tú le pones el reparador de choques encima y lo anulaste. ¿Por qué estoy haciendo este paralelo? Porque creo que cuando tratan de poner de nuevo el tema de la mujer, que durante mucho tiempo no lo pusieron en el centro del debate y que podría haber sido una fortaleza, ya Kast tiene, el impinchable. ¿En qué sentido? En que ya puso, yo voy a hacer gobierno de emergencia, no voy a entrar en esos temas. Entonces ya tiene como el comodín, por eso hago el paralelo con este juego de las 1000 millas. Entonces creo que desactiva ciertas cartas por las que se pudiera jugar en último momento. Y lo otro, que también tiene un buen comodín, porque uno podría decir, ¿le afecta o no le afecta ir a los debates? Bueno, es que desde antes el sector, que ahora es oficialismo, en la vuelta pasada no había querido ir a un debate. Entonces, que nos tocó... De alguna forma se anula esa crítica. Viste, te digo, ya está el impinchable de nuevo. Y, en tercer lugar, el tema de don Francisco. Tú podrías decir, le va a costar, porque obviamente que es un escenario que le hubiera beneficiado a Jara mucho más que a Kast ir a don Francisco. Eso lo sabemos todos. Y ahí están es donde se siente más cómodo. Sí, pues juega bien, sí tiene mucho talento en eso. Entonces, ¿asume un costo Kast? Sí. Pero obviamente que sobre todo el beneficio para él es quitarle el beneficio a Jara.
Bueno, lo cierto es que ahora en el comando de José Antonio Kast sacan cuentas alegres, positivas, porque si bien dicen que lo de Frey no mueve votos, ¿cierto? No va a mover al electorado, sí hace y sí contribuye a quitar miedos. Ese es como lo principal que ellos buscaban con este gesto, porque el temor a un gobierno de ultraderecha, como los catalogan, o el tema de la derecha radical, ¿cierto? Es algo que se quieren sacar de encima como un tope para que sumar más base de apoyo, más electorado. Y por lo mismo que la figura de Frey haga este gesto, les amplía esa base, les amplía, le está dando una señal de, ojo, estoy de acuerdo con tus propuestas. De hecho, dice, coincidimos en la declaración que saca Frey, dice, coincidimos en varias de las propuestas o en el análisis que hay o del diagnóstico que hay respecto del país. Y eso es lo que buscaba el equipo de Kast. Eso sí, hay que decir, tienen un flanco todavía que está importante, que tiene que ver con el diputado Cristian Araya, que si bien esta semana de alguna forma sale o se suspende su participación en la bancada, lo cierto es que no ocurre al tiro. Esperan que la Fiscalía abra o anuncie que va a abrir una investigación para que él tome esta acción, y según dijo el presidente del partido, por iniciativa de él primero. Y todavía no hay más sanciones, ¿cierto? No hay una expulsión, no hay una participación, ¿cierto? Un rol más activo de ellos tomar la iniciativa. Y si salen más antecedentes, porque lo que ha dicho el diputado Araya hasta ahora es que él no recibió plata, ¿cierto? Que no recibió el dinero en los traspasos que salió en la investigación que publica CIPER. Lo cierto es que hay que ver cómo sigue la investigación. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que puede haber un fenómeno parecido en los efectos políticos al Frente Amplio. Por ejemplo, para Michelle Bachelet, ¿qué tema uno sabía de antemano cuando iniciaba su segundo gobierno que no podía pasarle porque iba a ser un disparo en la línea de flotación? El tema de la desigualdad de trato. Si se comprobaba algo, entonces cuando aparece lo del hijo con el banco, en la línea de flotación. Ahora, el Frente Amplio, si aparecía algún escándalo de corrupción, línea de flotación. Apareció el caso Convenio. En el caso, yo no estoy diciendo que solo afecta al Frente Amplio, pero era algo que le podía afectar mucho y le afectó. Sobre todo por el discurso. Sí, claro. Y Monsalve, feminismo, limpieza, y les afectó. Y en este caso yo creo que el tema de la corrupción es algo que la gente no le perdonaría a José Antonio Kast, a su gobierno. Entonces, lo que importa aquí no es, no hemos visto nadie más involucrado eventualmente que el diputado Araya. Ni siquiera sabemos si es inocente o culpable, pero lo que yo digo es que la vara con la que la gente va a medir cómo reaccionen, esto es noticia en desarrollo, todavía es muy incipiente, efectivamente va a ser más alta que la que le habrían medido a otros gobiernos sobre este tema. Sí, por eso se habla de que es como el test, la prueba. Y ahora proyectando un poquito para lo que viene, ¿cierto? Harto terreno por parte de los candidatos, o sea, los dos tienen giras contempladas, hay harto despliegue de eso y sin duda la preparación de los dos debates que quedan, que ahí es donde Jara apelará, según transmiten en su equipo, a seguir esta línea de confrontar a José Antonio Kast. Hablo de dos debates que ya están confirmados que restan, que es Archie y Anatel, que ahí la estrategia de Kast, dicen, es mantener el libreto en los ejes que hemos conocido hasta ahora. Seguridad, economía, inmigración. No tiene, el que va ganando, el caballo ganador no tiene que arriesgar. No, ahora, yo creo que hay que poner ojo todavía con el tema de la fiscalía, porque sí se comenzó a indagar también lo clave para la fiscalía, y siempre es lo más difícil, es no solo en el caso de Araya, sino en el caso de Walker también, ver, porque pueden desestimarlo finalmente, que no haya nada, pero la búsqueda del dinero es lo más complejo, el rastro del dinero. En un caso hay transferencia, hay que ver la motivación, qué pasa, van a venir el tema, evidentemente que uno sabe que van a venir incautación de teléfonos, que van a venir revisión de comunicaciones, eso es como evidente del ABC de estas investigaciones. Entonces, si empiezan a aparecer antecedentes que permitan de alguna manera a la Fiscalía indagar más profundamente, va a ser delicado para los dos parlamentarios en cuestión. Sobre todo además porque, ojo, Walker es un voto clave en un Senado estrecho respecto de un sector y otro, entonces es una ficha clave también políticamente en el Senado. Que para lograr mayoría. Para el futuro gobierno y lograr mayoría. O sea, lo están contando entre sus votos, y está el tema de él, está el tema de Calisto, entonces ojo con eso. Y lo otro yo creo que habría que proyectar un poco y ponerle ojo al PDG. Creo que no fue una buena semana para el PDG. Partiendo por las intervenciones de Pamela Giles. Sí, pues por eso digo, y hay que ver cómo se administra, porque se están ahora muy duros con José Antonio Kast porque no fue al programa. Pamela Giles ya dice que va a llama a votar nulo o en blanco. Va a ser difícil medir el éxito de su llamado. ¿Por qué? Porque en las segundas vueltas, respecto a las primeras, suben los nulos y blancos respecto de
la presidencial. Hubo muchos nulos y blancos más que en la parlamentaria que en la presidencial. Entonces, ya, van a subir respecto a la primera vuelta porque ahora hay menos candidatos del gusto de la gente. Van a subir. ¿Cuánto se va a poder atribuir o no? ¿Pamela Giles va a embarcar a todo el PDG en esta estrategia o al no? menos el debut dista de lo que dijeron que iban a hacer. Que uno escuchaba al presidente del PDG que, viviendo la experiencia pasada, ¿cierto?, de cuando ellos llegan en 2021 al Congreso con 6 parlamentarios, que terminaron sin ninguno al fin del periodo legislativo, por desórdenes internos, por divisiones, porque se dividían en las votaciones, no se iba a replicar ahora. Si bien todavía es temprano, porque todavía no asume como parlamentarios, lo cierto es que este debut y estas diferencias, porque no solo Giles diciendo, por ejemplo, llamando a votar nulo, sino es otros dirigentes diciendo que van a votar por Kast, de los electos. Entonces ya se ve ese desorden previo Javier que Olivares, no hay disciplina y por lo tanto lo que plantea su presidenta hasta ahora no se ha cumplido. Y cerremos acá porque sí, te quería decir una frase que me dijo ayer Delia Vergara, una gran periodista, me decía, yo aprendí en algún momento que con el éxito, se lo decía a políticos, con el éxito no se discute. ¿En qué sentido? Tirarte en contra de un candidato que va con todas las opciones de llegar a la presidencia. Si no tienes una estrategia clara y cuando te devaluó tu programa al no asistir, tu manija está más compleja, no siempre es una buena estrategia. Hay que saber administrar las victorias porque todas las victorias son temporales. Bueno, el PDG, los debates, el despliegue territorial son parte de las cosas que vamos a estar mirando y que, por cierto, vamos a estar comentando el próximo jueves y vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es Te lo explica. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, Mónica, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Bueno, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo como el calcio y el magnesio y además es muy conveniente y respetuosa con el medio ambiente. De hecho, con Mónica nosotras nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Partimos con esta segunda sección, Te lo explica, que tenemos a un invitado de lujo, a Juan Pablo Luna, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también de la Universidad de McGill. Te damos la bienvenida, Juan Pablo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por el podcast. Muchas gracias. Estamos muy contentas. A ver, lo primero, tú en un artículo de Tercera Dosis planteas cuáles son los peligros para las democracias actuales y casi siempre lo que estamos escuchando, Juan Pablo, de peligros son crimen organizado, autoritarismo y tú agregas otros peligros que nos parece interesante explorar. Sí, yo básicamente me tiene bastante preocupado, digamos, lo que hay en esa columna llamo erosión estatal desde abajo y básicamente tiene que ver con las opciones de salida que hoy tanto las plataformas tecnológicas como los mercados ilegales empiezan a generar y empiezan a potenciar para fundamentalmente los jóvenes, ¿no? Yo estoy, digamos, haciendo una investigación de terreno en distintos lugares del Cono Sur y algo que ha aparecido, digamos, con mucha fuerza últimamente es esta pretensión de salida o de buscar un futuro por parte de los jóvenes en particular, fuera del mercado formal, ¿no? Fuera de lo que entendemos como las palancas del desarrollo desde el ámbito de las políticas públicas como la educación. Y en ese sentido uno lo que empieza a notar es que hay distintas actividades que los jóvenes empiezan a abrazar y que no tienen que ver ni con lo institucional, ni con lo formal, ni con una inserción laboral tradicional, que eventualmente eso después termina poniéndole cortapisas o agregándole obstáculos a la política para funcionar, para hacerle sentido a la gente, para mover la aguja en la vida de la gente. ¿Y eso se cristaliza, por ejemplo, en qué políticas particulares lo has visto?
O sea, yo creo que una de las cuestiones fundamentales que vemos en todos los países de la región hoy, o sea, del sur de la región, y eso es importante porque son países que tienen una trayectoria de desarrollo razonable en el contexto de América Latina, que tienen institucionalidad estatal fuerte en comparación con otros países de la región. Pero lo que ves es, de nuevo, digamos, la promesa de la educación, ¿no? A nivel de media, básicamente desfondada, ¿no? Con distintas variantes, ¿no? O sea, yo siempre comparo Chile y Uruguay. En Uruguay hay niveles de deserción altísimos de la educación media. En los contextos sociales críticos hoy desertan 60-65% de los jóvenes. 60-65%. Sí, son niveles de Guatemala, ¿no? Impresionante escucharlo Uruguay. Con una historia muy diferente en términos de desarrollo, capacidad estatal, etc. ¿Y en qué están esos jóvenes, Juan Pablo? O sea, sí. Y en el caso de Chile se quedan en el colegio, pero lo que nos dicen los profes de Chile es que se quedan básicamente por niveles, por temas de sociabilidad, de estar ahí, de pasar un rato en el colegio, pero no necesariamente porque valoren la educación como un motor de cambio. Como un motor de cambio y de movilidad hacia adelante. Déjeme verlo también en clave de alguna manera electoral. ¿En qué sentido? Esos son futuros votantes. Entonces, sin duda, claro, sí. Con probablemente escasa adhesión a una democracia que no les da respuesta. Entonces, ¿en qué están? Porque tú cuando nombrabas algunos fenómenos que, y te lo pregunto respecto a los políticos, nuevos votantes, y parece políticos que no están viendo a esos nuevos votantes que están en cosas como, tú hablabas de apuestas online, no sé, tragamonedas en los almacenes, el bingo ¿en qué están? ¿Qué no están viendo los políticos de esos futuros votantes? Bueno, que hay, digamos que, de nuevo, que ya no ven y no se orientan normativamente a las trayectorias de incorporación social, incorporación en el mercado que nosotros pensamos como centrales en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y ahí hay una serie de actividades que tienen que ver con las apuestas, la venta de contenido online, desde streamers a OnlyFans y sitios similares. Los préstamos informales han cundido, digamos, en toda la región muy rápidamente, tanto a personas como a pequeños comercios, ¿no? Y esos préstamos informales muchas veces están alimentados con recursos que provienen de la venta de drogas, del microtráfico, ¿no? Entonces, esencialmente lo que uno ve, y esto yo creo que es un fenómeno que cada vez más se está viendo a nivel también global, ¿no? Para salir un poco, digamos, de la contingencia chilena y latinoamericana, donde vos tenés hoy niveles de concentración de la actividad económica muy fuertes, ¿no? Dualización de los mercados laborales, digamos, donde cada vez menos gente logra tener empleos con buena remuneración, que esas remuneraciones permitan de alguna manera acceder a las aspiraciones de consumo que todos tenemos, ¿no? y que sean también universalizados y globalizados. Y en ese contexto, y en un contexto de un enlentecimiento de la economía formal y del mercado tradicional, la gente busca otra serie de actividades, ¿no? También hay mucho de esas actividades que tienen que ver con cuestiones como la inversión en cripto, digamos, la especulación, digamos, con criptomonedas, digamos, hay distintas modalidades en las cuales los jóvenes hoy están buscando cómo hacer plata rápido, ¿sí? Por fuera de los mecanismos tradicionales que uno veía. Y eso, déjame ponerte un ejemplo chileno, digamos, de cómo esto afecta a la política, ¿sí? Vos en Chile usualmente tenías, por ejemplo, tomas de terreno organizadas por grupos de vecinos que tenían un problema habitacional, se organizaban muchas veces motivados o asociados a algún grupo político, social, digamos, ¿no? Tomaban un terreno y luego el paso siguiente era organizar un comité de vivienda y solicitar un subsidio habitacional, ¿no? Hoy vos tenés en distintos
pedazos del territorio chileno, lo que se llaman tomas ilegales, donde una organización criminal se toma un terreno, lo cierra, lo urbaniza con alta calidad de urbanización, lo lotea y lo comercializa ilegalmente, ¿sí? Y tenés gente que decide irse a vivir ahí y comprar un sitio en ese tipo de tomas. Bueno, esa gente no le va a ir a pedir al ministro Montes un subsidio habitacional, ¿no? Eso lo que hace es que los políticos y la política pública se queda sin un instrumento fundamental de si uno cruza afectar la realidad. Si uno cruza estos datos y este tipo como de votantes, ¿cierto? Si lo cruzas y lo identificas, ¿está identificado con algún sector político más que otro? O sea, yo en la columna termino jugando un poco con que acá hay parte del voto París y el voto joven sobre todo, pero yo creo que esos son más bien coincidencias de momento. Lo que hay en Chile desde hace mucho tiempo y nadie lo ha podido asir e institucionalizar, ¿sí? Es un sentimiento de rabia, de ajenidad respecto a la política y al sistema político. Esto se ve en otros países también, no es meramente chileno. Y lo que tenemos son intérpretes más bien momentáneos de esa sensación, de esa antipolítica. También Kaiser puede haber canalizado pero no hay una identificación fuerte derecha-izquierda, ¿no? No, yo creo que derecha-izquierda, digamos, son parte de la economía política donde vos tenías Estado y mercado como únicas alternativas, claro. Básicamente. Hoy tenés un juego diferente y tenés mucho hastío de un segmento significativo de la población que eventualmente puede haber participado en el estallido hace 5 años y que hoy se manifiesta, digamos, electoralmente y que eventualmente va a mutar de otras maneras en el futuro, pero que le plantea al sistema político problemas de cómo institucionalizar, canalizar, responder a esa demanda. Mónica, vos me preguntabas qué pasaba con los políticos, ¿no? O sea, al tiempo que esto sucede, lo que uno ve a nivel de la política es que los políticos se han puesto cada vez más a intentar ejercer el liderazgo, que es más bien seguir a la opinión pública, desde las redes sociales, desde eventualmente hechos comunicacionales, ¿sí? Pero que han perdido... Eso es un poco lo que es el PDG principalmente. También, ¿sí? Pero que han perdido llegada territorial, han perdido capacidad de saber lo que pasa en el territorio. Tú nos contabas, ¿no?, en Telar, me acuerdo que todos los políticos decían, el problema de Ventanas es, sin haber ido a Ventanas, es el tema de la contaminación, que es lo que muchos podríamos haber pensado. También los medios perdemos conexión con el territorio cuando no, con los distintos territorios cuando no reporteamos en terreno. Y que tú nos decías, claro, eso es lo que piensan los políticos. Los políticos creen que el tema de Ventanas es contaminación, a la opinión pública le suena más o menos lógico, y ustedes en trabajo en terreno descubrieron que era el problema de los narcos que están haciendo casas en la zona, sí. Cosa de la que no tenían idea los políticos. Sí, y por ejemplo, te doy otra bajada de eso contemporánea, ¿no? Nosotros, el gobierno acaba de terminar un proceso de diálogo por la Araucanía, un proceso bastante inédito, digamos, de esta comisión para la paz y el entendimiento. Nosotros estamos haciendo trabajo de campo ahora en la Araucanía. Nadie sabe nada de la comisión, ¿no? Entonces vos tenés una desconexión brutal, digamos, entre y una dificultad de llegada brutal. Los que llegan son caudillos locales, que tienen sus votos, que logran ser reelectos. Si vos mirás las tasas de reelección de alcaldes, de representantes parlamentarios, son más altas, ¿sí? Pero que funcionan en una lógica local, que funcionan en una lógica hiperpersonalista, que muchas veces desafían a sus partidos desde sus propias vocerías, ¿no? Que son díscolos dentro de su partido. Y que están básicamente desconectados del liderazgo nacional, ¿no? Juan Pablo, tú en el artículo también planteas que en el mundo las derechas de raigambre autoritario, plantean retornar al pasado y que eso es una falsa promesa de orden. ¿Eso también se ve reflejado, crees, en la realidad de la derecha chilena?
Sí, yo creo que hoy lo que tenemos en Chile, yo diría, después de, o configurado en parte en torno al rechazo al primer proceso constituyente, es un giro conservador, ¿no? Luego, digamos, de fenómenos como el estallido, siempre, digamos, en la historia de las sociedades vienen, digamos, lo que se conoce como coaliciones de orden o hay un boomerang en términos de ese tipo de fenómeno. Creo que eso es lo que está, digamos, encarnado hoy en la adhesión electoral que la derecha ha logrado en la primera vuelta y que probablemente termine, digamos, con José Antonio Kast en la presidencia. Y bueno, después le tocará gobernar y veremos, digamos, qué pasa con eso, ¿no? ¿Pero crees que con él se iniciaría como un nuevo ciclo? No sabemos. Yo tiendo a pensar que en Chile estamos como muy obsesionados con el péndulo y con estos cambios de signo, y que eso nos impide muchas veces entender lo que está detrás, digamos, como problemas estructurales del sistema como un todo, ¿sí? Y es un poco lo que hemos conversado anteriormente. Yo tengo dos hipótesis rivales respecto a qué puede pasar con un gobierno de José Antonio Kast. La primera es si uno aplica lo que sabemos del pasado respecto a esa posibilidad. Uno esperaría que el gobierno vaya a ser muy difícil, ¿sí? Sobre todo también con la configuración en el Congreso que tiene, con el tenor de los problemas que promete resolver y para los cuales no tiene mucha capacidad de resolverlos rápidamente, ¿no? Entonces los gobiernos siempre topan con una espiral de demandas que muchas veces... Con la realidad de algunos. Y con las debilidades institucionales, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, solucionar el tema de seguridad, ¿sí? Con algunas de las debilidades institucionales que hoy tiene el Estado chileno. No es para nada fácil, no se hace rápidamente, ¿no? Pero esa es una hipótesis. ¿Y la otra? Porque había dos posibilidades. Rivales, además. Ahí voy. Entonces, yo creo que desde el lado de la política pública la va a tener muy difícil. La hipótesis rival es que logre, mediante la performance, más bien comunicacional, más bien, digamos, con hechos y con narrativa política, logre eventualmente generar más adhesión y sostener la popularidad más allá de los resultados que logre tener, por ejemplo, en términos de seguridad o en términos de migrantes, ¿no? Creo que se pueden, y es posible pensar en un gobierno que logre instalar ciertos hechos comunicacionales que estiren el tiempo de ¿Y por cuál te inclinas luna tú? de miel. Te digo de dónde viene esta hipótesis. Yo, en parte, esto es muy personal, decidí buscar trabajo fuera de Chile durante la pandemia, cuando me di cuenta que en esta sociedad había un resorte autoritario muy subterráneo que yo nunca había sentido tan claramente, ¿no? Y esto tiene que ver con cuando nos mandaban ir a la comisaría virtual a sacar permisos para ir al supermercado o para pasear el perro, ¿sí? A mí eso me generaba, digamos, indignación, me generaba mucha molestia. Y cuando lo conversaba con distintos ciudadanos chilenos, lo que me encontraba era que estaban contentos, ¿no? Que estaban contentos por lo ordenada que era esta sociedad y por lo bien que se comportaba la sociedad respecto a esta demanda que a mí me parecía realmente increíble, ¿no? Entonces dije, pucha, acá hay un sustrato, ¿sí? De demanda por ese tipo de discurso, de narrativa, que eventualmente un próximo gobierno de Kast puede O sea, te inclinas más por apalancar. la tesis 2. No estoy seguro. No. Yo diría que si tuviera que apostar, no sé con cuál de las dos me quedo. 50-50. Y no son necesariamente rivales. Yo dije que eran rivales, pero se puede hacer las cosas muy mal en términos de política pública
Trump es un ejemplo de eso en cierto sentido, y estirar la popularidad mediante acciones comunicacionales y el relato. Sí, o el relato puede impulsar una popularidad que obliga a otros a sumarse a políticas públicas, pero queremos, antes que se nos acabe el tiempo, llevarte a las izquierdas. Tú planteas en el fondo que ante esta opción del avance de las derechas, están un poco a la deriva las izquierdas. Y queremos preguntarte, ¿en qué sentido están a la deriva? ¿Tienen proyecto político hoy día las izquierdas? Y te lo digo en las izquierdas para que nos ayudes a diferenciar entre, hagamos la agrupación grande, Frente Amplio versus socialismo democrático. ¿Tienen proyecto? Uno sí, uno no, los dos sí. Yo no creo que esa distinción sea relevante. Creo que nadie tiene. Incluso por razones biológicas, el socialismo democrático está condenado a confluir en una sola izquierda con lo que tiene más hacia la izquierda. Creo que mucho, digamos, de la disputa en la izquierda ha tenido que ver con esa enfrentamiento, digamos, entre dos mundos donde hay obviamente rivalidades, heridas al ego, que les ha impedido, digamos, converger más plenamente. Pero más allá de eso, creo que hoy la izquierda, no solo en Chile, digamos, a nivel incluso global, no tiene proyecto para esta sociedad que ha emergido en el contexto de, para volver al principio, las nuevas tecnologías, el nuevo capitalismo, ¿sí? ¿Pero eso es por carencia de qué? Es por desorientación. Estamos en un momento en el cual la economía política tradicional, ¿sí? De nuevo, Estado, mercado, capitalismo industrial, incluso sociedad postindustrial, pero sin plataformas tecnológicas, ¿sí? Funcionaba de forma muy diferente a cómo funcionan hoy el capitalismo. Te doy un ejemplo. O aterricemos esto brevemente. O sea, el nivel de concentración de poder político y de recursos económicos que hoy tienen 4, 5, 6 tecnológicas, no lo han tenido nadie en la historia de la humanidad, ¿sí? Se cae el servidor de Amazon y todos nosotros tenemos problemas para funcionar a nivel global, ¿sí? Amazon, Google, Microsoft proveen los sistemas con los que funcionan buena parte de nuestros sistemas estatales, de nuestros sistemas económicos en el mundo. ¿Cómo hace el Estado, ¿sí? Que es la palanca que la izquierda tradicionalmente ha tenido para hacer política pública, para regular esa actividad económica? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, regular un proveedor de seguro de desempleo como Uber, ¿no? Cuando Uber tiene eventualmente más recursos a nivel global, ¿sí? Que los estados que lo tienen que regular. Y teniendo en cuenta, Juan Pablo, que está esta izquierda, ¿cierto?, a la deriva, aterrizándolo un poco en el contexto chileno, ¿los resultados de este actual gobierno van a ser para el futuro en caso de querer volver? Si es que no les resulta para este caso, que pareciera todo indicar que no, ¿va a ser una mochila o no los resultados que tuvieron? O sea, yo creo que la izquierda se lleva de este gobierno algunos logros puntuales y relevantes, digamos, reforma de pensiones, todo lo que ha sido el tema de reforma del sistema de seguridad con la agenda de la derecha, ¿no? Este ha sido el gobierno más mano dura que ha tenido Chile desde la transición, ¿no? Pero se han hecho cosas ahí interesantes. Y se lleva un liderazgo que eventualmente puede capitalizar, digamos, su popularidad en el futuro. El futuro de la izquierda actual, digamos, y de este gobierno, yo creo que va a depender de cómo le vaya al próximo gobierno. Y de nuevo, si vos vas a la historia reciente, todos los gobiernos pasados tienen mejor lejos que cerca, ¿sí? Porque el próximo gobierno siempre termina siendo visto... sin ir más lejos, Sebastián Piñera. De peor modo, ¿no? Ahora, tal vez eso cambie con el próximo gobierno. Mi apuesta es que no, que vamos a seguir teniendo estos problemas, porque los problemas son muy grandes y los recursos institucionales son muy bajos.
y hay un vacío de legitimidad, de confianza y de capacidad institucional que le ata las manos a todos los gobiernos. Y ese es el problema de fondo. Juan Pablo Luna. Dale. Muchas gracias. Con esto terminamos. A vos, voces. Muy entretenido. No, muchas gracias por habernos A ustedes. acompañado, Juan Pablo. De verdad, siempre se hace poco el tiempo para conversar. Sí, porque nos gustaría preguntar mucho más, pero ya. después nos retan por internet. Ya. Muchas gracias, Juan Muchas Pablo. gracias. A ustedes. Bueno, ¿sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos de control y de calidad. Porque, Mónica, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo y no solo eso, sino calcio, magnesio, además es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. Absolutamente, Paula. Nosotras con Paula nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les decíamos, es uno de los solo dos países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Salud. Invitado estelar para el ¿Y tú qué opinas? Presidente del Partido Republicano, senador electo, además, hombre cercanísimo a José Antonio Kast. Arturo Esquella, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pues hay que ser valiente para estar acá al frente de ustedes. Ya no estás haciendo campaña en contra, no. Bienvenido y gracias de verdad por estar en este 5º capítulo ya. Sí, pues quinto. 5º capítulo de ¿Cómo te lo Felicitaciones, explico? 5º capítulo. Espero que no sea 5º y último, si es que lo hacemos mal. ¿Cómo te lo explico que no? ¿Cómo te lo explico que no? No, Ya, no es la idea. Vamos al grano, comencemos. El gesto, se dice que... A ver, ¿quién coordinó así como la parte final de cuándo nos juntamos con el expresidente Frey? Es bien curioso porque es una relación que el mismo José Antonio fue generando con el tiempo. ¿Ya? Entiendo que coincidieron, o sea, más allá de tiempos pasados, digamos, en el último tiempo coincidieron en algún foro en el sur de Chile y después de eso... ese mismo día, digamos, se dieron cuenta que estaban en el mismo hotel y hubo conversación y obviamente ya en el contexto de la posibilidad de ser electo presidente, o al menos estando en la carrera, salen ¿Quién llamó y conversaciones más dijo, profundas. este día nos juntamos? No tengo claro. Él tiene, digamos, un equipo de personas que coordina, que ayuda. Es una persona muy... tal como tú lo ves, pues un expresidente que mantiene las formas y todo es muy resguardado, en fin. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que estamos muy agradecidos de que haya recibido a José Antonio en su casa. Me tocó acompañarlo en esa reunión, o sea, no la reunión con él, pero en el fondo la visita. Yo andaba con él y fuimos juntos. Y pregunta, ¿tú crees que mueve la aguja electoralmente? ¿Crees que el que haya recibido a José Antonio Kast puede ser un hito relevante para la decisión de voto de algunas personas? Yo no sé en el plano electoral, porque en el fondo hoy día la votación que vamos a tener el 14 de diciembre son 2 modelos de sociedad que son bastante nítidos y contrarios uno del otro. Entonces la gente me da la impresión de que ya tiene más o menos en el grueso tomada la decisión. Lo que sí ayuda mucho es a aquellas personas que todavía nosotros nos ven como mundo republicano, nos ven muy nuevos, digamos, en la arena política y todavía se compran algunos fantasmas de quiénes son estos, que esta extrema derecha, qué va a llegar a ser y qué sé yo. Entonces, al final del día te está poniendo un sello de, oye, me junto con ellos, son gente seria. Así lo quiero leer yo. O sea, por lo menos esa es moderación? Claro, en el fondo, personas en el fondo que no les encantaba, con todo cariño, pero a muchos medios de comunicación tratar de compararnos con las nuevas derechas de otras partes del mundo que son bastante estridentes en las formas y en algunos casos en el fondo. Y claro, uno tendía, digamos, a caer en la facilidad de considerar a José Antonio particularmente como la figura principal del partido en esa línea y de paso, digamos, al partido completo. Y la verdad es que no es tan así. La característica nuestra es decir las cosas como son. Muchas veces, en el fondo, eso va de la mano con ser políticamente incorrecto. Bueno, todo eso... al final, cuando alguien con la seriedad, prudencia y con la trayectoria del expresidente Eduardo Frei te recibe en su casa, no es necesario que ande llamando, digamos, a votar por nadie, sino que simplemente con ese gesto nos ayuda a transmitirle tranquilidad a ese mundo que todavía no nos conoce tanto. ¿Y qué le parece que la DC suspenda su militancia?
Es que es bien curioso, porque si tú analizas lo que ha pasado en la democracia cristiana, al margen del tema Eduardo Frei, uno de repente se tiende a pensar, bueno, ¿quién es el equivocado acá? Porque a la democracia cristiana se le fue yendo las personas más emblemáticas en bloque del partido, en algún minuto dijeron, mira, este partido partió por otro lado, totalmente. O sea, está bien que en algún momento hayan hecho una alianza política con un segmento que es relativamente distinto a ellos, con quienes armaron, digamos, país durante décadas y con buenos resultados, en fin. Pero en el fondo, cuando ya cruzaron la vereda a hacer alianza, o de la alianza electoral pasaron a hacer, digamos, una suerte de alianza programática con el Partido Comunista, es natural que los demócratas cristianos de tomo y lomo hayan ido abandonando ese partido. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es el equivocado acá? Es Eduardo Frei, que se junta con alguien que obviamente no está en la misma vereda política, pero por el otro lado tiene a alguien comunista. Y para los más estudiosos que nos están viendo sabrán, digamos, de que algo de la historia de la democracia cristiana tiene esto de ser, digamos, una alternativa distinta precisamente para enfrentar el marxismo. Entonces me da la impresión de que todos aquellos que se han ido a la democracia cristiana, en su esencia, la siguen representando fielmente en sus principios. O sea, la DC... y los que están ahí todavía, digamos, detrás de la dirigencia, que son poquitos, están, digamos, viviendo glorias pasadas. Son poquitos. Son pocos, pues sí, es obvio. Pues sí, salieron dos grandes partidos políticos, o sea, dos bloques de partidos políticos de la ADC. Me refiero, digamos, al centro que hoy día conocemos. Han ido a cuentagotas saliendo personas muy importantes. Hoy día recibimos el apoyo de un grupo de personas que es un movimiento nuevo, que son la Nueva Falange, apelando precisamente a esto. Pero Arturo, ya para la suma, ¿tú crees que la DC se haría un daño a sí misma si expulsa a Frei? No, yo creo que termina de existir. O sea, termina de existir. O sea, el hecho de que él no se haya ido me imagino, yo estoy especulando como analista incluso, que no se haya ido antes debe ser por respeto al partido en el cual militó durante toda la vida, por respeto en el fondo a los amigos que todavía debe tener adentro, por respeto a la tradición, a su padre, en fin, pero no tiene mucho que ver con lo por que eso, yo le pero escucho dices, en el Congreso ya, a pero tú dices, los si lo parlamentarios echan, demócratas cristianos. deja de existir. Si lo echan ya se desmorona la DC. Ahí yo creo que se termina de desaparecer y ellos tendrían que empezar, digamos, a buscar asilo en un partido socialista o en otros lados, digamos, pero la verdad es que la democracia cristiana como tal, yo la veo mucho más reflejada en lo que es demócrata, en lo que es amarillo, y lo que son estos movimientos que han ido surgiendo, que recogen esos principios cristianos con una mirada más de centro. Arturo, decidieron no ir al programa de Franco Parisi, ¿cierto? A Bad Voice, que los había convocado. Finalmente no va a ir ninguno de los candidatos. Y él ya reaccionó de forma bastante confrontacional por esta decisión de restarse a varios programas de José Antonio Kast. Entre eso es el de él, ¿cierto? ¿Cuánto daño les puede hacer a la campaña de José Antonio Kast esta ofensiva de Parisi, por un lado? Y dos, ¿de qué forma van a conquistar a ese electorado también? La elección de segunda vuelta te da muy poco tiempo. De hecho, hay 30 días entre medio, pero son 15 días nomás de propaganda electoral. Nosotros nos propusimos en nuestra carta Gantt o hoja de ruta, que tiene varios meses, digamos, de construcción y que se puso en marcha el 3 de marzo en adelante de este año, el que en el evento que llegáramos, digamos, a una segunda vuelta iba a ser, porque ya teníamos algo de experiencia en eso, iba a ser de total contacto con las personas, salir un poco del eje más bien político, sino que concentrarnos derechamente en decirle a las personas, mire, y sobre todo teniendo el sello de lo que hemos logrado transmitir, gracias a Dios, lo que implica, digamos, un gobierno de emergencia. Recuerda que por nosotros nos votó en primera vuelta la mayoría más uno, o sea, el 50 más uno, sino que tenemos que ir a conquistar a personas que tuvieron a otros como primera opción. Y a ellos, en el fondo, tenés que ir a decirles, mire, lo que nos interesa a nosotros es asegurarle la seguridad, la tranquilidad a las personas. Pero, eso tú lo haces en la calle. Esta ofensiva de Parisi no
contraviene quizás ese objetivo de ir en búsqueda de ese electorado? ¿Puede o no influir él en ese electorado finalmente? Nosotros tomamos de Franco Parisi lo que dijo el mismo día de la elección de primera vuelta, que es bastante sensato y muy en línea con lo que es el espíritu de su partido. Ustedes tienen que salir a conquistar los votos a la calle. En el fondo, no sé si él fue el que usó esto de decir que uno no puede pensar que maneja la voluntad del 19% de los chilenos. Y nosotros eso hemos hecho, así que se trata, digamos, de ver el foco. Si vamos o no a un programa, eso tiene que ver con una decisión más bien estratégica, editorial, que teníamos, que íbamos a aprovechar todo el tiempo de esta segunda vuelta estando en la calle. ¿Reconoces a Pamela Giles? Porque a ti te va a tocar articular en el Congreso, en el Senado. O sea, eso está súper claro que ese va a ser tu rol dentro del republicano, entre otros. ¿Reconoces a Pamela Giles como la líder de la bancada PDG? No conozco al resto. Yo sé que los tienen súper estudiados. Sí, pero no los conozco, no he Ya, estado ¿pero con crees ellos. que ella es una de las líderes? De todos los diputados, obviamente que ella es una muy conocida y es fácil en el fondo de tener, digamos, una imagen independiente, que no me ha tocado conversar profundamente con ella. Todos en el Congreso te repiten más o menos lo mismo, una persona muy inteligente, muy preparada, que es muy agradable también en el trato con todas las personas. Ya, pero ella dijo que les iba a hacer la vida imposible a José Antonio Kast. Ahora, yo escuché esa entrevista entera y tomé esa frase en el contexto de algo que era bastante más amplio, que era en el fondo, si piensan que todos los PDG en el fondo vamos a estar detrás de lo que diga el gobierno, no va a ser así, está bien, pero a mí me queda la tranquilidad y por eso no hemos estado tan inquietos. Muchos me dicen, oye, ¿con cuántos estáis juntados? ¿Cuántos diputados? Con ninguno. Y una pregunta, si bien concreta, ¿los republicanos votarían por Pamela Giles para presidenta de la Cámara? Voy al tiro a eso, pero no alcancé a redondear lo que te quería decir. Estamos tranquilos porque la agenda legislativa principal que tendríamos si es que José Antonio Kast gana la elección tiene que ver con lo que estuvieron ellos, mayoritariamente de los 14 diputados del PDG, comunicando en sus campañas. Yo tuve en mi región, en la región que represento, campañas bien potentes de dos personas que salieron electas. Y yo veía lo que decían en la radio, lo que decían, digamos, en la calle, y era totalmente en línea con nuestro plan radical en materia de seguridad pública y de reactivación económica. Pamela Giles. ¿Votarían por Pamela Giles como presidenta de la Cámara de Diputados? Yo no me he metido todavía en cómo va a ser el tema administrativo de la nueva Cámara. Hay parlamentarios que están en ejercicio que son republicanos, están en conversaciones, no necesariamente con ella, pero sí con las otras bancadas. Y esto es más profundo, porque te llevo para otro lado, porque no viene al caso y yo no tendría que votar por ella. Así que no, yo lo sé, yo voy a estar en el Senado. Va a ser el articulado del partido. No, yo creo que es importante el saber que en la lógica de un gobierno como el que José Antonio Kast haría, va a ser muy importante ir al ritmo que el Ejecutivo va a pretender tener. Entonces, contar con el mayor apoyo de las mesas, de las comisiones, da como para pensar, digamos, de que uno pudiera, por supuesto, salir más allá de lo que es obvio, de los partidos y bloques políticos de oposición pero en neta. ese caso de la colaboración, el perfil de Pamela Giles no encajaría tanto. Es que por eso, si es que ella en el fondo está en la lógica de decir que va a estar en contra de todas las cosas nuestras, es poco probable. Pero si es que coincide, como mayoritariamente veo a sus compañeros de bancada, van a estar precisamente apoyando una agenda de seguridad y de reactivación económica, ahí no hay ningún problema. ¿Yo entendí mal o, en el fondo, la posibilidad de apoyarla a ella pasa porque haya una unidad de objetivos en torno al programa de ustedes? Es que es súper simple. Si es que nosotros necesitamos que el presidente de la Cámara valore de la forma que nosotros valoramos la agenda legislativa en materia de seguridad o materias penitenciarias, y vemos que la persona que posiblemente pudiera presidirla no comparte eso y no la pondría en tabla, probablemente no la apoyaríamos. No sabemos cuál va a ser la aproximación de ella. Yo sí sé cuál va a ser la aproximación de las otras personas, por lo menos de unos 6 u 8, que ya tengo bastante claro, digamos, de que comparten estos lineamientos o estas prioridades, pero de ella todavía no se definen esas materias. ¿Con Parisi van a buscar reunirse, sí o no? No. ¿No les interesa? Yo creo que no es necesario. Seguimos la lógica de lo que él dijo. Vamos a ir a buscar, digamos,
los votos de las personas, representando lo que hicieron muy bien ellos. Ellos tuvieron una conexión muy buena con la ciudadanía, representando los dolores que tienen. Y es algo que yo creo que es una lección para mucha gente en política. Pero se reúnen con Frey, no se van a reunir con Parisi. O sea, si es que se da la reunión, perfecto. Pero, pero ustedes no la van a buscar. Es que no creo que sea conveniente y correcto estar... no sé, agobiando a alguien por reuniones. Las personas van a tomar una decisión de acuerdo a las dos alternativas que hoy día tenemos. Ya, no un gran elector, cree Parisi. Yo creo que es una persona que coincide mucho en la agenda nuestra. Él ha dicho que no se ve representado en ninguno de los dos mundos que están, digamos, en juego, es decir, Jara o Kast. Y, en consecuencia, las personas que votaron por él tendrán que ver quién es él, de las dos alternativas que tenemos hoy día, el que va a ponerle mano firme a la delincuencia, el que no va a tratar con cariño a los delincuentes, el que va a impedir que entre el migrante ilegal y no los va a regularizar, el que va a terminar con los abusos del Estado, el que va a apuntar a que existe una reactivación económica con fuerza. Ese mundo está representado por José Antonio Kast, el mundo de Elín Matei, el mundo de Johannes Kaiser o de la candidata comunista. Arturo, esa es la respuesta que tienen que dar los chilenos antes del 14 de diciembre en su foro interno. Es que tengo una duda. ¿No les preocupó nada que Pamela Giles, no sé si lo viste, pero dijo que iba a votar y llamó a votar nulo o blanco? Bueno, la línea de lo que estábamos diciendo, ellos no han tomado una definición. No, pero que ella, una líder como ella, llame a votar nulo o blanco, ¿no les importa? ¿No les preocupa? Habría sido más grave que llamar a votar por Jara, ¿o no? Bueno, porque uno asocia ya, a pero Pamela eso es mirar Giles, el vaso medio lleno. bueno, claro, mira. Hay que ser optimista. El vaso medio lleno, medio vacío. Siempre puede ser peor, dijo la expresidenta Bachelet, digamos. No, pero en este ¿no les preocupa? en este caso, siendo una persona que uno asocia rápidamente a la izquierda, que haya desechado la opción de apoyar a Jara, es una buena noticia, por supuesto. Una forma interesante de verlo. ¿Por qué una eventual oposición al gobierno de ustedes debería de ser colaborativa cuando el rol de la bancada del Partido Republicano se caracterizó en aquellos proyectos emblemáticos? Estoy hablando de la reforma de pensiones, reforma tributaria. ¿Se negó a colaborar con este gobierno? Yo creo que la respuesta está en tu pregunta, porque en el fondo nos estamos fijando en un par de proyectos emblemáticos, como tú dices, pero no en la inmensa mayoría de los proyectos que día a día tramitan los parlamentarios republicanos. En todos ellos hay un trabajo colaborativo, independiente de cuál es el color político de los que están adentro de las comisiones. Se van construyendo las mejores propuestas de políticas públicas en conjunto, que en 4 o 5 cosas durante 3 años y 10 meses se haya trabado la litis y nosotros en el fondo no votamos igual que el resto. La verdad es que uno tiene que ver la foto completa, y la foto completa estamos hablando de miles y miles de votaciones que se dan día a día en el Congreso. Entonces, nuestro espíritu, por supuesto, que es el apostar a que la mayoría de los chilenos, representados en sus parlamentarios, va a estar de acuerdo con lo que vamos a proponer en materia de seguridad pública, y podemos buscar ejemplos si es que les interesa, y con las políticas en materia de reactivación económica. Yo no creo que esto sea como un voto, ahí apenas, digamos, un voto más, un voto menos. Va a ser mayoritario. O sea, no me imagino, o al revés, más que no importa mi imaginación. ¿Cómo creen ustedes, y quienes nos escuchan, van a votar las distintas bancadas si es que nosotros pedimos a través de un proyecto de ley, o poniéndole urgencia a un proyecto de ley que ya existe, de que se retipifique el ingreso, como tipo penal, digamos, el ingreso ilegal al país, que hoy día no es un delito, es una falta? Entonces, un ejemplo básico. ¿Cómo Claro, crees pero no tú hay que acuerdo, no hay acuerdo. No. Si al final del día le tienen que responder a sus representados. Y ese ejercicio lo va a hacer cada uno de los parlamentarios. Yo viendo quiénes están detrás de la bancada PPD, de la democracia cristiana, qué decir del PDG, y por supuesto todos el mundo Chile Vamos, republicano, libertario, ser cristiano, eso va a ser... Ya, va a ser amplio el respaldo que va a tener una política pública así. Y en el caso de que ganen, lleguen a la moneda, ¿van a incluir inmediatamente en el gabinete, en el gobierno, a Chile Vamos, a Libertarios, sobre todo a Chile Vamos, pregunto, o van a cometer lo que creen algunos podría ser el error de lo que hizo el Frente Amplio con el socialismo democrático y estos anillos concéntricos que se plantearon como estrategia en un inicio?
Bueno, obviamente lo que haga el gobierno, a quien se convoca, depende del futuro presidente, que en este caso estamos en la hipótesis que gane José Antonio Kast y le correspondería a él. Pero es tan evidente cuál es nuestra posición que me atrevo a adelantártela y con bastante claridad. Este no va a ser un gobierno únicamente de republicanos. O también otras personas podrían decir, los republicanos van a invitar a participar en cosas accesorias, digamos. No. Nosotros necesitamos unir a toda la oposición de hoy día para sacar adelante esta tremenda oportunidad de erradicar el crimen organizado, de darle seguridad a los chilenos y de reactivar la economía bajo el gobierno de José Antonio Kast. Van a estar básicamente en igualdad de condiciones respecto que no van a haber unos más lejos del gobierno, otros más cerca. Todos invitados igual. Pero de todas maneras. Ya. De todas Eso, maneras. hacer Y con esa claridad. Espera, eso significa, antes de pasar esto, eso significa que vamos a ver en el futuro gabinete a gente de Chile Vamos, de libertarios. Pero por supuesto. ¿De demócratas? En la medida, por supuesto, si es que quisieran, no Pero puedo hablar por ellos. pero ya deben saber más o menos. No si puedo quieren o hablar por no. ellos, hemos tenido reuniones, ya ¿Y han quieren o no trascendido. quieren? Ya, o sea, nosotros tuvimos un buen ejercicio que nos ayudó a tener como una suerte de antesala de lo que podría llegar a ocurrir en adelante. Que fue enfrentarnos a la propuesta constitucional del primer proceso. Ya, porque si no se nos va a Y nos acabar el tocó tiempo. trabajar Ya. con personas que estábamos en veredas distintas, pero nos unían ideas matrices de lo que Ya, pero entendemos creen por que bueno para van a Chile. querer algunos demócratas estar en el gabinete. Si es que llegaran a la moneda, obviamente. Y si es que José Antonio Kast estimara que entre ellos está la persona indicada para un cargo específico, no tengo ninguna duda que Ya. lo nombraría. O sea, Ninguna sí, duda. no. Una cosa es que lo nombraría, pero ya intuyen que está la voluntad de parte de demócratas. Pucha, yo no me quiero además de ropa Ay, tendida, diga porque nomás, así que sí. eh, No, cero. no. Cero, no reporteo No, jamás. pero sí, ya hemos tenido muchas conversaciones que están en una línea muy, muy positiva. Contamos con Carlos Maldonado, por ejemplo, ya formando parte del equipo de seguridad, que tiene una mirada muy desde la perspectiva de el rol que cumple justicia. Ya, ese es un en- diplomático, sí, digamos. Así ven buena intención, ven buena Sí, voluntad. y, Ya. y- Y nos queda y no una he cosa. tenido noticias de alguien que vea con mala cara lo que hemos estado construyendo. Ok, Y pregunta. la clave de eso ha estado, me da la impresión, en cómo hemos puesto el foco en lo que es el gobierno de emergencia. Porque si tuviéramos diferencias en otras cosas, que las hay, tienen la tranquilidad de que, mira, en estos 4 años nos vamos a concentrar en esto, que es lo que nos une. Ya, Arturo, pero una cosa es ser, ya nos da noticia, que es interesante, esa noticia que en igualdad de condiciones, entrar con todos desde el momento uno, pero hacer una coalición con Chile Vamos, que ya sería ir un paso más allá, ¿sí o no? Bueno, ellos forman parte actualmente de una coalición y no me voy a meter en las decisiones que están tomando, ni siquiera a opinar, pero primero tienen que resolver eso y obviamente que la coordinación el día de mañana, particularmente la que se da en el Congreso Nacional, siendo oficialista, es muy importante tener algún grado de institucionalidad, darle un contexto institucional. Pero en ese caso, Yo soy más allá- convencido de eso. O sea, no, si alguien piensa que en el fondo esto es como cherry picking, digamos, de que uno va a buscar acá, no, tiene que haber algo institucional que va más en la línea de lo que tú planteabas. Una o sea, en coalición. ese caso, más allá de lo que decida Chile Vamos, ustedes estarían por sí formar una coalición con ellos, de institucionalizar esto. Nosotros, y con la experiencia que tengo habiendo pasado por el Congreso y de cara, digamos, a la tarea que me va a corresponder a partir de marzo, creo que es inevitable y es necesario y es bueno que exista una coordinación fluida, porque va a llegar una avalancha de trabajo, no solo en el trabajo legislativo, sino que la coordinación que se va a tener que dar en todo Chile para sacar en tiempo récord una agenda que es muy ambiciosa, quizás no en la amplitud de temas, pero sí en 2 grandes temas que son los principales dolores del país, es muy ambiciosa. Ya, pero una Y cosa es eso coordinación y otra cosa es coalición. Sí, y hay que buscar la fórmula para institucionalizar. No sé, no quiero poner la palabra coalición, si es que Pero le para gustaría, resolver el término que hemos ¿Pero pegado. le gustaría? A mí me gustaría que la coordinación que tengamos sea lo Coordinación. suficientemente institucional Ya. para que nadie se sienta como invitado al gobierno, sino que lo sientan como propio. No sé Como si parte de como y parte no de. invitado. Ok. Y yo creo que eso ya Eso está quiere decir que, por ejemplo, participen de un comité político. perfectamente. ¿Y eso incluye a libertarios? Por supuesto, o sea, todos están invitados, ¿Y cada el cual tiene PDG? que conversar, digamos, por su lado.
hasta el momento no hemos tenido una conversación con ellos, porque es evidente que es un grupo político que no lo teníamos dentro del Congreso. Los parlamentarios que estuvieron en el PDG durante estos 4 años se fueron a otros lados, y con este nuevo grupo, por supuesto que desde marzo iremos a conversar. Incluso ahora ya tendrán que tener algunas conversaciones los que tienen ahí los parlamentarios que tienen conocidos. ¿Ya Kaiser lo ve como parte del oficialismo? Porque podría pasar también que ocurriera lo que ocurrió con José Antonio Kast durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que apoya en la campaña, pero luego se declara oposición. Ve a Johannes Kaiser y a Libertarios como parte, más allá de la voluntad que ustedes tengan, como en el oficialismo o en la oposición. Ojo que José Antonio Kast se declaró oposición en un hecho puntual y específico, de ahí en adelante, no desde el principio. En el principio colaboramos, de hecho me tocó formar parte de cuando nos pusimos al servicio. El caso ahora es bien distinto. Johannes Kaiser está cumpliendo, Johannes y el Partido Libertario, un rol que es muy importante para la defensa de las ideas, para en el fondo sacar adelante las materias que son prioritarias para nosotros. Él ha hablado mucho de algo que, si bien no estaba dentro de los programas, yo creo que efectivamente habiendo acuerdo con las bancadas de la futura oposición, si es que llegamos a ganar, va a ser relevante, que es hacer un foco a qué cambios tenemos que hacer, por ejemplo, en materia orgánica judicial. Y ha sido uno de los grandes promotores, digamos, de esas ideas. Tiene mucho que decir, algo ¿Lo ve como con futuro él. presidente de Chile o no? ¿Cómo? ¿Le ve pasta de presidente de Chile? ¿Le ve futuro? Perfectamente, sí. Creo que tiene un equipo de personas que son muy buenas, sacaron adelante algo que es difícil. Construir un partido político a partir de nada hoy día es muy complejo, y lo sacaron adelante con una bancada de 8 parlamentarios. De verdad y compitiendo con otros 3 de derecha. No, me saco el sombrero por lo que han hecho. Arturo, ¿ponen las manos al fuego por el diputado Cristian Araya? Yo me junté con él, leí el reportaje. Lo que nos plantea a nosotros en persona, digamos, es exactamente lo mismo que en la esencia, en el tema de fondo, que lo que tú puedes ver en la declaración pública. Yo hasta este momento no se me pasa por la cabeza pensar que lo que me está diciendo es mentira, porque me estaría mintiendo un amigo en el fondo, o sea, y jamás y creo que sería bien devastador para usted si fuera así, más ¿no? allá da un poco lo mismo lo que uno opine en el plano sentimental. No, más pues, allá de eso, los datos duros te indican de que se cae un poco la insinuación que hay detrás del reportaje, porque hablan de en el fondo que querían lograr un propósito. Ese propósito en el fondo es constatable públicamente cuando tú ves las votaciones. Pero uno no sabe lo que pudo haber pasado entre medio, pudo haberse arrepentido, pudo habernos sido, o sea, pueden haber pasado un montón de cosas. Bueno, está bien, pero lo concreto y relevante es que efectivamente la votación, no solo él, sino que toda la bancada fue apoyando la acusación constitucional. ¿Cree que Y él siempre en estas materias ha sido de una línea. Fue el primero que dijo, mire, si es que esto llega a judicializarse tenía que haber una investigación con la connotación pública que tenía, y pues, estamos en elecciones y obviamente que todo eso ayuda a que haya más ¿Y por qué revuelo. no dice que sí pone las manos al fuego por él? Porque ¿Cuándo le preguntan? no, ustedes pueden poner las frases que quieran, pero uno contesta con las palabras adecuadas y razonables. Es que se lo cree por algo o sea, también, obviamente que nadie es culpable hasta que no se demuestre eso. Somos todos inocentes hasta que no haya hasta que no haya una sentencia judicial, todos somos inocentes. O sea, es como un principio básico, pero mi pregunta es... Si tú piensas que... porque le estoy preguntando algo de... No te estoy contestando en la lógica de la presunción de inocencia. Sí, no, pero estoy contestando más allá. Lo sé, si es que yo estoy dejando sentado eso, porque me gusta en cada uno de estos temas dejarlo por sentado. O sea, hasta que no hay sentencia son todos inocentes. O sea, eso primero. Sí, pero eso es un desde. Sí, pero me parece importante aclararlo y hacer pedagogía de eso. Pero dicho esto, algún antecedente como para no saber si despejarlo o no de inmediato tiene que tener la Fiscalía para decidir investigar. Es que al revés, yo creo que si no investigara estos casos de alta connotación con personas que son autoridad sería muy negligente. Tienen que hacerlo, eso es obvio. Me da la impresión de que no van a haber muchos hitos procesales.
porque no le veo mucha sustancia. En el fondo, al final del día son cosas que se escucharon de parte de terceros. Y es lo que nos contaba a nosotros, que también lo contó públicamente en su punto de prensa, que conoció a esta persona porque lo rescató de un accidente. Entonces hay un vínculo ahí que te va como cuadrando. Entonces yo no veo ninguna razón para, al menos, digamos, romper la confianza que le tengo a un amigo y y además muy agradecido de lo valiente que ha sido, diciendo, mire, acá no vamos a complicar a la bancada, no vamos a permitir que se use como algo político, yo me las arreglo solo, me voy a defender, y me da la impresión de que eso va a ser más rápido de lo que uno se imagina. ¿Cree que él debería hacer el gesto y abrir sus cuentas bancarias sin que se lo pidan? Como lo hizo en su momento Irina, que entregó su... Me da la impresión de que no hemos hablado de eso, pero yo creo que no tiene ningún problema en hacerlo. ¿Pero esperarían que lo hiciera? Un tema de ellos, ¿no? O sea, por eso en el fondo él hace este paso, digamos, de salir de la bancada para que uno no esté permanentemente desde el partido, que ya en el fondo ya no tiene mucho que decir acá, pero más allá de eso, yo creo que sí, no tiene ningún problema. Y además lo dijo, creo que lo dijo en su primera declaración, que toda la colaboración, todos los antecedentes que ponga a disposición, yo creo que lo va a hacer. ¿No faltó quizás del partido quizás ser más proactivo ustedes? Porque plantea que fue como iniciativa de él, pero no, ustedes pero no... iniciativa de él estamos hablando en fracción de segundos. Pues yo fui al Congreso, tenía justo almuerzo con los diputados, y antes de que yo hablara, él estaba ahí y dijo, más encima al frente de todos los compañeros, yo no los voy a enredar a usted, tuve la mala suerte en el fondo de estar en esto y me voy a defender solo. Y claro, es que él es bien así, es súper como franco y directo, y por lo mismo la línea de no soy quien para andar recomendando cosas, por supuesto. Él verá y me imagino que tendrá decisiones que tomar, pero me lo imagino perfectamente diciendo todo lo que usted dependa de mí, lo pongo al servicio para que se aclare esto, porque también le hace daño, digamos, desde el punto de vista reputacional. Y una duda, porque no sé cada partido tiene sus propios criterios, entonces no sé cuál es el de ustedes. Solo si es condenado, ¿lo echan del partido usted a una persona que está involucrada? O sea, si lo condenan, ¿lo echan? O es que no sé, porque cada partido tiene cosas distintas. Hay otros que, por ejemplo, si lo formalizan, le suspenden la militancia. Hay otros que, si lo acusan, que es otro estado procesal, ahí le suspenden la militancia. Entonces, ¿cuál es el criterio republicano? No, en eso nosotros, si tú miras para atrás, los casos que hemos tenido han sido que desde el momento que sabemos de que algo está en sede judicial, ¿sí? Y esa es la diferencia acá, porque primero era un tema más bien comunicacional. Sí, sí. Desde que incluso todavía no estaba entregado el tema a una fiscalía determinada, el fiscal nacional dice que en el fondo esto amerita que se investigue. Eso ya para nosotros fue una señal de que esto se iba a judicializar, y antes que incluso le dijéramos tenía que dejar, digamos, la bancada él al tiro, de inmediato. O sea, no hay espacio ahí. Encuentro un poquito injusto que nos digas lo del tiempo, porque de verdad no pudo ser más rápido. Y en este caso, en el fondo, cuando tú dices cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento, yo hablaría, digamos, de que los procesos judiciales los tienen que enfrentar las personas que están siendo investigadas, y no se da una suerte de defensa corporativa. O sea, si lo formalizan, ¿se suspende la militancia? Si se formaliza la persona, por supuesto, sí. Ya. Y otra pregunta, que ayer me enteré, no tenía idea, y creo que se lo vamos a empezar a preguntar a todos los presidentes de partido, que la ley de delitos económicos incluye ahora no solo a las empresas, sino que a los partidos políticos. Sí, bueno, es que reconozco que me enteré ayer. O sea, incluye a los partidos políticos dentro de las personas jurídicas con responsabilidad penal. Entonces, y le preguntaba a la fiscal, Carmen Gloria Bidberg, y decía, sí, si es que hubiera un delito, tendría que investigar también si el partido tenía estos modelos de prevención, como pasó en su momento con SQM, que tenían que ver y no tenían modelo de prevención, y por lo tanto tuvieron que llegar a un acuerdo judicial. Entonces yo no sé, y se lo quiero preguntar a todos los presidentes de partido, ¿eso está rigiendo? ¿Los partidos tienen modelos de prevención o no? O bueno, no sé si puede preguntar. No solo eso, sino que estamos sujetos... ¿Ustedes tienen modelo de prevención? Hay un modelo de prevención, pero en el fondo, yo no sé si esto es bien técnico.
Es como, La ley de responsabilidad... El simple es tener un modelo que ayuda a prevenir la corrupción. No, sí, es más complejo que Estaba eso. tratando de hacerlo más fácil. Sí, yo no quiero ser latero, pero... Estaba explicando. Sí, No, pues es que- está tratando de hacerlo más fácil y Ya, me perdón, hace pero- bullying con mi Justificando explicación. nuestro podcast. Mira, desde hace ¿Cómo un- te lo explico? Estaba tratando de explicarlo. Perdón. Ay, no. Ya. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es por ciertos delitos, no por todos, Sí. que se le aplicaba, digamos, a las personas jurídicas que están en el ámbito comercial, evidentemente que también hoy día, no sé si por aplicación de esta ley nueva, Sí, desde sino que en mayo general, una modificación de mayo se le aplica de a todos, 2024. así como también las normas en materia laborales, las normas de la ley Carin. ¿Qué es lo que hace esa ley y a propósito de los modelos de prevención? Porque en el fondo no es que te obligue a tener un modelo de prevención, pero si es que tú lo tienes, es un eximente o un atenuante, no me acuerdo si es eximente o atenuante de responsabilidad para esa institución. Atenuante. Es decir, si es que este canal o este lugar no tuviera un modelo de prevención, o al revés, tienen un modelo y Sí, lo sí, sí. certificaron de acuerdo como dice la ley, y la institución está siendo investigada por algo y termina siendo condenada, tú podrías decir, ojo, mire, de nuestra parte hicimos todo Ya, lo que la pienso ley que nos lo obligaba, tienen. Ok. tenemos un modelo, pero Ya. eso no implica que haya más o menos responsabilidad, No, sí, sino sí. que es como una especie de Si queremos garantía. saber, pero Arturo, ustedes para lo tienen seguir que vamos a preguntarle a todos. avanzando en otros temas. Primera medida en caso de llegar a la moneda. Una. Sí, pues seguro que lo tienen, porque tienes algo Sí, sí. simbólico. Tienen que invitar a Presidente Bernardo, partido, Bernardo Fontaine, senador- tienen que senador invitar, electo. porque él No, está a pero el cargo de eso. presidente del partido. Presidente partido. Una tiene que es bien saber. clara y sin comprometer al futuro presidente, pero él lo ha dicho, así que... Compromete lo que venga al podcast. no, comprometerlo en el sentido de tomar decisiones por él, porque en el fondo, en fin, él ha sido súper claro que ese día van a pasar muchas cosas. Ese día no va a estar almorzando con los invitados internacionales en Cerro Castillo. Ese día va a estar en La Moneda, muy probablemente con el Consejo de Ministros funcionando, activando desde ya o dándole, digamos, luz verde o al menos abordando los proyectos que están esperando, digamos, la luz verde por parte del Consejo de Ministros. Eso por un lado. Por otro lado, en materias de seguridad van a haber, digamos, movimientos ese mismo día. Uno concreto. Uno concreto, no sé si vieron la pauta que hicimos ayer. O sea, es muy probable que parte de la pauta, que los invito a verlo, está en YouTube, en la página de No, José si la Antonio. vemos, si la vemos. Sí, bueno, eso es probable que empiece a funcionar el primer día, o parte, digamos, de ese control, digamos, en las calles. En fin, o sea, va a haber el primer día, las primeras 24 horas, vas a notar un cambio. Vas a notar un cambio porque uno dice, no termina la delincuencia en un día, en una semana, en un mes. No, por supuesto que no, pero la señal es muy importante. La señal es la que te va a permitir tener a las personas con la esperanza en alto de que no se equivocaron, de que eligieron a la persona indicada, que tiene el coraje y la determinación suficiente para hacer todo lo que dijo en campaña iba a hacer. Arturo, la ex ministra, ¿cierto? Janet Jara, candidata del oficialismo, ha endurecido el tono en los últimos días. Hemos visto cómo es claro el relato para contraatacar, ¿cierto?, la candidatura de José Antonio Kast. Y ahí el tema de las mujeres volvió a ser motivo de discusión, ¿cierto? Ella planteó a través de minutas que es un peligro Kast para las mujeres. Primero, ¿qué le contesta? Lo primero es horrible en el fondo que traten de instalar una cosa así. Viene como bajo en el sentido de uno entiende las estrategias políticas y electorales y en el fondo, sobre todo cuando estás bastante desesperado, digamos, de que hay que contrarrestar 15 puntos, no sé cuántos hay de diferencia, pero plantear, si esa fue la frase, no la escuché, si es literal la En frase que me minutas, dices, en Paula, minutas. es de verdad muy feo, porque al final del día, con esas personas, tú te vas a tener que seguir entendiendo. Probablemente va a ser la líder de la oposición. Ella puede decir que no considera correcto, considera incluso inhumano que nosotros, no sé, haya un segmento de la población penal que no va a salir nunca y que no va a tener visita. Y podríamos tener un contrapunto en eso, argumentando, y puede citar a todos los autores que quiera, y puede ser muy dura, digamos, desde la perspectiva, pero ¿qué es eso de que en el fondo es un peligro para
Claro. para la mujer. O sea, Pero más allá de la frase y la declaración, el trasfondo de esta como estrategia que plantea el comando de Janet Jara es un poco apelar a cosas que ustedes plantearon en el pasado en la campaña 2021, como por ejemplo eliminar el Ministerio de la Mujer, el tema de la píldora el día después. no, te entiendo, ella está tratando, digamos, de remover, digamos, el escenario, los ejes sobre los cuales en el fondo se está moviendo el debate hoy día, pero es cosa de mirar, en el fondo no tenemos el desagregado de las elecciones, porque eso se demora hoy día que son las mesas, son mixtas, pero sigue las encuestas, y las encuestas te muestran que a José Antonio incluso le va mejor en las mujeres. Entonces, la verdad es que es un grito desesperado, manotazos de ahogado, que creo que no va por ahí el cómo le tiene que hablar a su electorado. Si es Pero que, respecto de algo concreto, ¿tienen en esta pasada pensado eliminar el Ministerio de la Mujer o eso se descartó? no hay, no está dentro del plan eliminar por de pronto ningún ministerio, sino que cuando mucho por eficiencia y por economía procesal o como tú lo quieras llamar, se puede fusionar el trabajo de algunos de ellos. ¿Y el de la mujer está pensado fusionarse? No lo he escuchado como parte de, por lo menos de nuestro programa, no. No sé ahora que estamos mirando también las alternativas de los otros. El de Kaiser lo planteaba. Sí, claro, pero hay que ver, digamos, el conjunto. No, pero yo creo que no. Ya. Es que, y hay algo de fondo, porque en el fondo no queremos generar un debate por algo que en el fondo puede generar distracciones a la unidad legislativa que necesitamos para enfrentar los dos principales temas que tenemos hoy día en Arturo, Chile. hablando de temas legislativos y en el mismo ámbito que acabamos de conversar, ¿tienen como objetivo en la ley de aborto 3 causales hacer obligatoria la denuncia para las mujeres mayores de 18 años violadas? Porque es bueno aclarar que para las menores de edad hoy día es obligatorio hacer la denuncia por parte de los equipos médicos. ¿Quieren hacer obligatoria la denuncia para las mujeres mayores de 18 años violadas? Nosotros no nos hemos referido a la ley que está en vigencia, no está dentro de nuestros planes. Eso es uno de los ejemplos, a propósito de lo que hablaba con Paula, que explícitamente queremos en el fondo señalar de que no nos vamos a meter. Y no van a modificar la ley de aborto 3 causales en nada. No está dentro de los planes modificar la ley. Por lo menos eso es lo que siempre a nosotros... Ahora, se lo preguntaba porque Johannes Kaiser decía justamente que en ese punto, en hacer obligatoria la denuncia para mujeres mayores, él quería hacerlo así y de otro lado le contestaban, las adultas, a diferencia de las menores, tienen el derecho de decidir, como en otros delitos, no solo en este, y los hombres también, si denunciar o no. No, el foco de nosotros va a estar puesto súper claro en lo que son los dos grandes ejes y entrar, digamos, en otras materias con la lógica más de división y que se nos distorsione la unidad que necesitamos para sacar adelante la agenda para terminar con el crimen organizado, enfrentar la delincuencia y hacer crecer Chile. No se toca esa ley. No nos vamos a meter en esos temas. Ya. Y para un lado o para otro. O sea, no vamos a entrar en temas que lo van a ampliar tampoco. La urgencia, esto, para quienes estuvimos en campaña, ojo que no es una frase de campaña o un eslogan. No están en eso. Cuando uno conversa, me tocaba conversar con personas muy de izquierda, de repente en la calle, y te metían conversa, qué sé yo, y otros muy de derecha, y todos compartían la lógica de que primero resolvamos que no aparezcan más descuartizados en Chile, o que no haya secuestro, que no haya extorsiones, y después si quieren retoman, lo decían irónicamente los que me enfrentaban, después pueden pelear todo lo que quieran en otras materias. Ya. Está bien, no son prioridades, pero hay cosas que también hay que ir despejando para saber si llegan al gobierno cómo se van a comportar. Y una de las materias que ha estado en cuestión, cierto, que estuvo en la palestra por Evelyn Matei y también por Johannes Kaiser, tiene que ver con el tema del plan de búsqueda de este gobierno, que Kaiser en su momento lo calificó, cierto, como una estafa. Primero, ¿qué es lo que piensa usted del plan de búsqueda? Y dos, si es que tienen, una vez que lleguen al gobierno, si es que pasa, hacerse cargo respecto de eso, hacer modificaciones, continuar con el plan. Yo no, en una materia así no calificaría con palabras fuertes y que generan sentimientos un tema delicado, un tema sensible como este.
tampoco en el fondo existe la intención de generar, digamos, cambios que puedan desviarte de la atención. No van a terminar el Lo plan que de nosotros búsqueda. queremos es, Arturo, insisto, no van a terminar el es plan que de búsqueda. yo no puedo tener respuesta para todas No, las lo cosas que van a sabemos, pasar a pero futuro, por- porque Pero es por ustedes si sabe, comprenderán pues. que... No sé si lo habrán No, conversado claro. o no, pero es por si lo sabes, le preguntamos. No es algo que hayamos conversado, porque efectivamente nuestro foco ha estado en algo que pareciera, todavía hay personas en Chile que no están tomándole el peso a lo que significa. Nosotros vamos a cambiar la manera de perseguir a los criminales. Va a haber un cambio, o sea, se van a entretener mucho, si es que lo quieres ver así, el mundo que siempre nos ha visto como opositores en reclamarnos y en Arturo. decir, digamos, que no están de acuerdo con lo que vamos a hacer en materia de seguridad pública, particularmente en materia penitenciaria, porque en el fondo esos van a ser los temas de debate en Perfecto, ese minuto. Arturo, pero más allá de que no estén los planes, ¿cuál es su opinión respecto del plan de búsqueda y si usted cree que deberían hacerse modificaciones? No he visto el detalle, no conozco, digamos, cómo funciona, no me ha tocado, digamos, tener una aproximación a en qué consiste, si es que están bien usados o mal usados los recursos. Algo de información podríamos sacar a propósito de la ley de presupuesto aprobada recién, porque si es que en el fondo Pero es cuenta una con iniciativa que recursos, us- en el fondo eso va a seguir Pero es andando. una iniciativa que a usted le parece necesaria, que usted valora, la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Es una materia, o está en el ámbito de una materia que es sensible, que divide a los chilenos, y no la voy a calificar ni dar opiniones que puedan permitir que las personas que tienen que tomar una decisión el 14 de diciembre, si es que vamos a contar con un presidente que puede erradicar el crimen organizado versus una persona que a mi juicio no lo puede hacer, eso es suficiente para mí para no estar hiriendo susceptibilidades de personas que en un lado o en otro tienen aproximaciones bastante claras y determinadas. Y yo no voy a ser la persona, digamos, que ponga en riesgo o en duda la necesidad de que todos los chilenos estemos remando por el mismo lado. ¿Y sobre Krasnov e indultarlo, está de acuerdo o en desacuerdo? Como No está senador, dentro de nuestros incluso. planes el ¿No? hacer temas especiales de indulto ni nada por el estilo. Obviamente que cae dentro de la misma respuesta que te acabo de decir. Eso divide, eso genera, digamos, una tensión enorme. Jamás creo que eso va a contribuir a que tengamos la unidad nacional que necesitamos para combatir la delincuencia, el narcotráfico. Los indultos, claro, son atribuciones del presidente de la República que están en la Constitución, pero no veo, digamos, haciendo eso un futuro gobierno. ¿No? No. Ya, usted empujaría que no, al menos. Es que O creo si le preguntan la opinión, usted diría que con este examen que me hacen, Ay, examen. No. queda lo Qué suficientemente examen. claro de que si va a haber algo que en el plano personal voy a empujar, Ujú. va a ser una agenda en materia de delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, erradicar el crimen organizado. No estamos diciendo de minimizarla, erradicarla. La delincuencia tú nunca la vas a erradicar, pero el crimen organizado sí. Y reactivar la economía con una terapia de shock, que se acabe en el fondo la lógica de que te tengas que demorar 11,3 años para poder instalar una ¿Y qué- desaladora. ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Entonces, en los otros temas que pueden ser Ujú. súper interesantes para los debates, fantástico, pero no va a estar Sí, por lo pero- menos la prioridad de quien habla. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque es incluso algo que trasciende derechos humanos. Podría aplicarse para otros casos también, que lo discutimos o lo conversamos en algún momento con Johannes Kaiser acá, que con Paula le preguntábamos por cuando se considera a alguien inocente. ¿Se acuerda cuando el presidente Boric dijo voy a indultar a Mateluna porque yo creo que es inocente? Y hubo mucha crítica, con razón, creo yo, porque en el fondo está usando el indulto para revisar un fallo judicial. Y que muchos preguntamos, ¿y qué pasa con el Estado de Derecho cuando usas una facultad presidencial que no es para eso? Pues, se supone que los indultos no son para revisar fallos judiciales hasta donde todo el derecho lo dice. Entonces, en esa lógica, cuando Kaiser decía, yo quiero indultar a personas que yo creo que son inocentes, yo le pregunto si usted está de acuerdo con usar así los indultos, sea en temas de derechos humanos, o sea el día de mañana para un tema de narcotráfico, o el día de mañana por, no sé, de cualquier delito. Estás hecha una jurista, porque efectivamente ese es el sentido que tiene, o sea, que no debiera tener un indulto. Uno Ya. no puede aprovechar el indulto para doblarle la mano al raciocinio que hubo Eso. detrás, digamos, de un fallo judicial. Bueno, y ahí tú tienes que distinguir en el fondo los tipos de indultos que hay, que son herramientas que siguen estando, tienen que ser utilizados muy excepcionalmente, a mi juicio. No para revisar fallos. No en el fondo para doblarle la mano Entiendo. al Poder Judicial. ¿Arturo van a insistir con el chao préstamo?
Eso está en el programa. Sí, pues, sí está. Pero sí está. Sí, sí, sí. ¿Por qué se ríe? No sé. No, porque es divertido, ¿Pero por qué porque se ríe? es como con metralletas. Ay, Eh, mira con el relajo pero encima que van tenía, a pero por ser Dios. el futuro gobierno. No, O está sea, bien. queremos saber está Sí, bien. muchas es que cosas. Está la posibilidad. Mira, a nosotros nos cierta. llegó un refuerzo enorme de economistas de primer nivel que se sumaron al tremendo equipo que ya habíamos logrado armar junto o encabezado por Jorge Quiroz. Por supuesto que nosotros no hemos sido y hemos sido claros en esto, partidarios de que las personas, los trabajadores le presten plata al Estado y habiendo otros caminos, por supuesto que en la medida que el Congreso y quienes estén, digamos, trabajando en materias económicas en el futuro gobierno, si es que ganamos, están de acuerdo que se puede seguir un camino alternativo en donde se transparenta el endeudamiento y se hace, digamos, por la vía tradicional y no con los trabajadores, fantástico. O sea, pero para podría- eso tiene que haber, digamos, el respaldo suficiente en el plano parlamentario. Que Pero es materia podrían de ley. echar pie atrás en esta idea del Chavo. Es materia de ley, entonces en el fondo va a depender si es que hay agua en la piscina o no, como se diría en buen Arturo, y chileno. antes de pasar al lado C, Ah, mira, porque yo estoy puro que lo paso al lado C. a ver si nos dices alguna primicia respecto de Ay. la franja. ¿Qué se viene? Sorpréndenos con algo. Frey. La franja. Unas imágenes de Freire en China. Claro. No, la verdad es que, para ser franco, es un poco el mensaje que hemos estado transmitiendo. O sea, si es que la pregunta es, ¿van a empezar a salir actores políticos de otros ¿Sí? sectores? La verdad es que no va por ahí. Sí creo que es valioso el mostrarle al resto de los chilenos lo que ha significado el trabajo de José Antonio en la calle. O sea, yo no tengo recuerdo de alguien que haya llegado a una candidatura presidencial habiendo conocido todo Chile. Le falta una comuna nomás que Juan Fernández. Y eso cuando tú conversas con José Antonio no es simplemente un récord para dejarlo, digamos, en el registro, sino que la vivencia de haber conversado con muchas personas de distintas realidades, de distintos lugares del país, te va nutriendo lo que eventualmente podría ser una línea editorial para lo que viene. Arturo, Vamos y ahora a- sí, sí. para que se relaje. Sí. Oye, más que más lloró, si te ha podido contestar todo con tiempo, todo igual nomás. Dale tú. Ya. Al revés, porque me relaje con esta introducción. Peor. ¿Qué me van a preguntar? No, No, si el lado C. el lado C. Queremos conocer cosas que... Primero, queremos conocer algo, puede ser de intervención política, puede ser de su casa, de su vida personal, algo que nadie sepa de Arturo Esquella. No tiene por qué ser político, ojalá de hecho que no lo sea. Algo que nadie sabe, un talento oculto, algo, una manía que tenga, una No costumbre. sé, eres bailarín, Que no soy sé. mañoso, enfermo mañoso. ¿En serio? Ya, pero algo se puede ver. No, de eso. enojón. Oh. No, Sí. me gusta harto el mundo de la jardinería. ¿En serio? Medio metiendo harto en eso. Con mi señora, en el fondo, como que no es un momento que tenemos hacer cosas conjuntos y es precisamente hemos concentrado en eso. ¿Alguna flor favorita? Depende de la etapa del año. Te puedo decir más o menos A ver. el orden de cómo van apareciendo. ¿Cuáles son las primeras que van apareciendo en el año, al menos de la zona centro? Las gauras. ¿Ya? No, esas son más No, las hortensias están saliendo ahora y me encantan. Son pero lindas la hortensia. son muy de tu zona ya Sí. del sur de Pero Chile. mientras más al sur, se fija que salen más oscuras y más bonitas, más intensas. Las camelias me encantan. Y esas sí que son las primeras que van floreciendo. En los jazmines me encanta, pero el olor también me gusta mucho. Y estamos en época de jazmines. Y algo que se arrepienta. Que me arrepienta. Puede ser político, no político, puede ser personal. Tú dices entrar en política. No, puede ser del ámbito que ¿Se quiera. arrepintió alguna vez? Que me arrepienta. Oye, estas Ya, preguntas puede tienen ser que, en lo tienen que personal. pautearnos. Pero ¿cómo se lo va a Ahora me van a pautear? Imagínese la preguntar qué fome, libro es el que estoy No, leyendo eso y voy a tener no. que recurrir No, a libro lo que he no. contestado las últimas 7 veces que me hacen esa No, pregunta. ni libro No, ni pero algo que película. se arrepienta. Algo así tiene- como que le da planchita, no algo sé, tiene que- le pedí pololeo a mi señora en un lugar pésimo, matado de poco romántico, no sé, por cualquier Siempre ella cosa. se ha burlado de A cómo ver. le pedí matrimonio. ¿En serio? ¿Por Porque qué? fue como un poco medio atarantado. Porque como atarantado. No, porque estaba en el auto y... ¿Cómo? En el auto. Sí,
Fue medio ¡Oh! improvisado entonces. Pucha, pero me qué van a matar matado, ahora por ver esto. Fue medio improvisado. No improvisado. No, ningún ¿No? caso improvisado. ¿Y por qué Pero en el había auto? anillo, había, Sí, había anillo. regalitos, no sé, alguna Anillo, cosa. Anillo. ¿Pero y por qué en el auto? Uno se bajó. Porque me bajé, íbamos a hacer una caminata ¿Ya? y nada, pues como que esta cuestión había que entregarla a nadie Para que no se cayera. para que no se cayera. Y hay queja de la... Ay, Hay que, que no, dejar la ¿les señora. cuento una buena? A ver, Mira cómo son ver. las cosas y esto les va a gustar. Me van a matar también, pero tomé la decisión de ir a hablar con mi suegro ¿ya? antes de... Pedir la mano. Sí, algo así. La antigua. Algo así, sí. ¿Ya? Y yo trabajaba en el mismo lugar con mi señora ¿Ya? y trabajaba alguien con quien nos hemos visto muy recurrentemente en estos tiempos, que es Guillermo Ramírez. ¿Ya? Trabajamos juntos en la ¿Puedes Fundación Jaime certificar Guzmán. esta historia? No, espérate, sí, la puedes certificar. ¿Pololio con su señora? No. Ah, ya. Claro. Yo tratando de buscar el camino. Y el día que yo iba a ir a la hora de Ya. almuerzo a la casa de mis suegros para contar lo que quería hacer, ¿Mm? a mi señora se le ocurrió que iba a ir a almorzar también a su casa. Entonces yo le Oh. pedí a este señor, A a Guillermo Guille, Ramírez. arréglatela, di que algo tienen que ver de la pega, qué sé yo, pero tiene que, Sácala de ahí. tiene que, no puede ir a almorzar a su casa. Y efectivamente se la arregló, fueron a almorzar por allá, fantástico, me despejó ese problema, pero se le dio vuelta un jugo, mi señora. Oh. Jugo de frambuesa en una Ramírez le dio polera vuelta blanca. Ramírez le Y dio vuelta al- ella dijo, me tengo que ir a cambiar a mi casa. Obvio. Y este otro, bueno, por ningún motivo, si ni se nota, le decía. Anda blanco con... Vamos a preguntar a Ramírez. Cuéntenle, pregúntenle. ¿Y no fue a la casa? ¿Lo logró? No fue, no, se la bien. arregló. Se Lo la logró. arregló, cumplió su propósito. Así que Arturo, ¿hay algo que crean que hizo pero no hizo? son difíciles estas preguntas. ¿Eh? Que Son las hizo más pero no entretenidas. hizo. Sí, ¿Cómo? Claro. que le atribuyan a usted, pero que en verdad nunca... Puede ser en lo personal o puede ser en lo político. No, yo no hice esto. Por ejemplo, nos dijo Quintana que todos creían que en el gobierno de Piñera todos creían que él había echado el agua en el fondo cuando fueron los hijos iban a ir los hijos a China y había sido Pepe out, más encima echó el agua out. Olavo Entonces, Weber nos contó que eso. pensaban que eran dueños del Del Transantiago. Transantiago. Que su mamá era que Me atribuyan- que Luisa Urán era dueña del Transantiago. No se me ocurre, fíjate. Algo muy fome, pero que es un poco obvio. Que, claro, ahora como me felicitan por los resultados del partido, Ya. por ser el presidente, pero la verdad, somos un equipo gigante y nada habría sido posible si no fuera por el tremendo equipo que tenemos. Claro, y uno de repente se lleva la felicitación, pero sé que no apuntaban a eso, pues apuntaban a algo más No. sabroso. ¿Y algo que le dé planchita? ¿Hay cosas que le den planchita hacer, así como en la vida personal o política? Me ha tocado últimamente, cuando estábamos en campaña, cantar. Y antes yo no tenía ningún problema en cantar públicamente. ¿Canta? ¿Canta? Cantaba. Ya. Pero ahora ya me da más vergüenza, me siento ya muy ¿Quiere desafinado. cantar? No. Pucha. Vamos, ¿Qué yo música creo, le ¿no? gusta? Sí, sí, ¿Qué música le gusta? ¿Qué música cantaba? Eso, ¿qué cantaba? Para saber así. No, me las sé todas, así que... No, Pero pero romántica, de romántica. balada, más ¿no? claro. De hecho, Así como los Tiene tuve la Vázquez. mala fortuna en Lo una tiene pregunta pinta como de esta, balada, tiene pinta en un de hogar balada. de ancianos en Limache, me dijeron ya, había un karaoke lleno de gente y había que cantar algo. Y ¿Qué eligió? dije, porque justo en el fondo estaban con la lista de las canciones y estaba Mijares. Ricardo Arjona. Y dije Ricardo Arjona y después me mataron por haber cantado una canción. ¿Por qué? Porque hay Porque gente era que, claro. Porque es lenta, sí que es verdad. Pero canté y sabes que no salió mal. Y nos faltó el que grabó esto y circuló ahí por Ya, las pero redes de la cante, Quinta un Región. pedacito. Yo hubiera escogido Soldado del Amor de Mijares. Con esto terminamos. Muy buena. Buena o no buena. O alguna de Ana Gabriel. Buena. ¿Cuánto daré? Así, Muy no, buena. no voy a ser O a- yo. Eso puede ser peor. Ya. Arturo, con Bien. esto terminamos. Muchísimas gracias por participar.